y que el interés depende de tres factores que son capital, tasa y tiempo. Dinero, porcentaje y el tiempo del préstamo. Esta característica del interés simple que el capital permanece constante, el día de ayer habíamos visto que, por ejemplo, sean 4 periodos donde nos prestamos 1,000 al 10%. Eso implica que el primer periodo puede ser años, meses, lo que ustedes desean, no hay problema en estos instantes. ¿Cuánto me indicaban que hay que pagar en este primer periodo adicionalmente? 100, licenciado. Correcto, 100, ¿no ve? Y la característica del interés simple era de que este capital de 1,000 va a permanecer durante todo el tiempo. Se va a seguir siendo 1,000, lo que implica que se va a seguir pagando 100, va a seguir siendo 1,000, se va a seguir pagando 100, va a seguir siendo 1,000, se va a seguir pagando 100 hasta terminar el tiempo, en este caso los 4 periodos. Esto implicaba de que esta característica del interés simple, que el capital se mantiene constante, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, hace que los intereses también sean los mismos, sean constantes, 100, 100, 100, 100. Así de esta manera, al finalizar, en total se tendrá que pagar 400 al final. ¿Y cuánto me indicaban que debo devolver al final? Si me he prestado 1,000 y lo adicional los 400, 1,400. 1,400. 1,400. Correcto. Perfecto. Eso es lo que me indicaban y eso es lo que... pues. Licenciado, una pregunta. Dime. Disculpe, ¿está compartiendo pantalla o estamos solamente en su inicio que indica el turno, la carrera y la materia? Ahí, a ver, creo que el compartir pantalla está limitado. A ver, un momento, voy a dejar de... Gracias, esas indicaciones siempre son necesarias. Ahora ven lo de ayer. Ahora sí se ve, licenciado. Muchas gracias. Ya, no, sí, a ti las gracias. Esto también era lo de ayer, ¿se ve? Sí, licenciado, se ve. Muy bien, esto habíamos visto el día de ayer. En la parte teórica, esta explicación de los 1,000 al 10%, en el primer periodo me indicaban 100, el capital sigue siendo 1,000, 100, y al final había que dar adicionalmente 400. Esto implicaba que se devolvía 1,400. Ahí habíamos quedado, ¿no? Ya, ahora continuaremos. Uno, ya se publicó en plataforma, el documentito sobre interés simple. No sé si lo han visto. ¿Vieron el documento en plataforma? Hola, ¿se me escucha? Sí, licenciado, lo escuchamos. Quizás podríamos de pasar eso, Lick. No, ¿vieron el documento en plataforma? Eso era adicional nomás. ¿O todavía Sí, no entraron a licenciado, plataforma? ya está en plataforma. Ah, ya, está bien. Bueno, eso ya les he dicho, es un documento de apoyo. Nosotros vamos a avanzar normalmente, no se preocupe. Ya. Dentro de la matemática, sobre todo la que maneja fórmulas, que en sí es la matemática aplicada, siempre lo principal, lo esencial, lo primero que uno tiene que saber
es qué elementos se va a manejar en esa parte de la matemática, en ese capítulo de la matemática. En este caso, como estamos llevando interés simple, tenemos que saber qué elementos, qué variables manejamos en interés simple. Porque esta parte de la matemática que maneja fórmula, bueno, yo la llamo la matemática receta. Porque es igual que una receta, uno tiene que saber qué ingredientes hay, cuál es la preparación, y así se obtiene lo que deseamos, el objetivo de la receta. Aquí, igual en la matemática que maneja fórmulas, necesitamos conocer qué ingredientes tenemos, qué elementos manejamos en esto de interés simple. Bueno, a pesar que esos ingredientes, esos elementos que manejamos ya lo conocen, ya conocen ustedes. Se les había indicado de que la matemática, los matemáticos, lo único que han hecho es colocar en un lenguaje matemático las actividades que el ser humano hace cotidianamente. A ver, para identificar qué elementos manejamos, nos pondremos en ese caso, en el caso que hemos dicho, dónde se aplica esto de interés simple. ¿En qué tipo de transacciones hemos indicado que se aplica interés simple? Préstamo. Préstamos, muy bien. Ahora, todos de alguna manera hemos estado involucrados en un préstamo. O hemos tenido conocimiento de préstamos, ya sea en mínima cuantía o en cuantías superiores, pero de alguna manera hemos estado. A ver, para identificar qué elementos se manejan en interés simple, nos pondremos en ese caso, en el caso del préstamo, de un préstamo. Pónganse en el caso que están pasando con su amigo, amiga, su compañero o compañera a la cual no le pueden negar nada, porque su cuate es uña y mugre. Y les dice, al salir del OPEA, ahí por los kiosquitos del OPEA, me han antojado unas cositas, pero no tengo dinero, ¿me puedes prestar? Es que ahí está surgiendo el préstamo. ¿Me puedes prestar? Me han antojado unas cositas, ¿me puedes prestar? ¿Qué es lo primero que le preguntarían? ¿Qué es lo primero que le dirían? Aparte de mirarle su carita. Es su cuate. ¿Cuándo me vas a devolver? No, pero primero, lo primero que le dirías, si te dice, ¿me ¿Cuánto? puedes prestar? Ahí está. ¿Qué le dirías? ¿Qué le preguntarías? ¿Cuánto? Claro, es lo primero, ¿no ve? Saber cuánto, para saber si tenemos o no, por ahí no tenemos. Ya, ahí está un primer elemento que se maneja en interés simple, el cuánto. Hemos dicho que se aplica en préstamos. Entonces, ¿cuánto? Ya, ese es un primer elemento. Ese primer elemento se conoce como capital inicial y vamos a simbolizar con una C. Ya hemos identificado un primer elemento. Ahora, en matemáticas no hay que aprenderse letras ni el nombre en sí, sino lo que representa. Por eso le estoy poniendo el ejemplo. De nada sirve aprender capital inicial, sea no. Puedo ir a otro texto, a otro autor, y no le va a llamar capital inicial, le va a llamar capital simplemente. O puede llamarle monto. Los autores le cambian, ¿no? Y pueden cambiarle la letra. En vez de C que le ponga M, o R, o P. Por eso no hay que aprenderse letras ni el nombre, sino qué es lo que se presenta. Para nosotros el capital inicial es el dinero
con el cual se está iniciando la transacción. Es el cuánto te presto. Es el dinero con el cual se inicia, comienza, empieza la transacción, la relación comercial en este caso. ¿Correcto? Ya, ahí tenemos un primer elemento. Bueno, ya, seguiremos en el caso, en el ejemplo. Su compañero, su compañera, y les indica, ya necesito 5 pesitos o 2 pesos para comprarme alguito del kiosco. Y a lo siguiente que le dirían, ¿qué sería? Ya les ha dicho cuánto. Ya necesito, dame 2 pesos o 5 pesitos para comprarme aquí. Tienen. Y le pueden dar. ¿Qué es lo siguiente que le dirían? Le preguntarían. ¿Qué le preguntarían? Les ha dicho ya, le han preguntado cuánto quieres, ya, 5 pesos. Ya, y tienen, se tienen y como es su cuate, no pueden negarle, le van a dar. ¿Qué es lo siguiente que le dirían? Preguntarían, indicarían. ¿El interés, licenciado? No, es su cuate. ¿Cuándo le va a devolver, licenciado? El tiempo que le va a devolver. Correcto. Ahí está otro, ¿no? Ya, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo me pagas? ¿Cuándo me devuelves? Y ahí es otro elemento, que es el tiempo. O sea, si le dicen ya préstame esta mañana, ya saben que el préstamo va a estar por 24 horas, un día. O si les dice, ya no vas a disculpar, pero esta semana no voy a poder, te voy a dar el lunes, por favor. Ya no hay problema. Ya sé que va a estar una semana, 7 días el préstamo. O sea, ya estamos identificando un segundo elemento, tiempo, que se simboliza con una T. Vamos a simbolizar con una T. ¿Y qué es el tiempo? Es el periodo al cual está sujeto el préstamo. Al cual está sujeto el préstamo. Ya, 2 elementos hemos identificado. El capital inicial, que es el dinero al cual se está empezando, se está iniciando la transacción. El tiempo, que es el periodo al cual va a estar sujeto el préstamo. Ya, ahora, cambiemos de escenario. Ahora ya pónganse en el plano de que no son poquitos pesos los que vamos a prestar. Vamos donde la señora, el señor que está en la esquina y que sabemos que presta dinero y trabaja con eso, ¿no? Con préstamos de dinero. Y no queremos 5 pesos, ya queremos 5,000 bolivianos y por unos 6 meses. Ahora, en ese escenario nos pondremos. Queremos unos 5,000 bolivianos y por unos 6 meses. Entonces voy al donde la persona, le digo, mire, necesito 5,000. Sabemos que presta, sabemos, trabaja en eso. Si trabaja en eso, presta. Entonces le decimos, quiero unos 5,000 bolivianos. ¿Por cuánto tiempo vas a querer? Ya unos 6 meses, necesito el dinero. Ya muy bien. Esa persona que trabaja en dinero, ¿qué es lo que les diría? Tiene la plata, trabaja en ¿Cuánto por eso. Ya, dime, está bien lo que estás diciendo, dime. ¿A cuánto por ciento le va a prestar el dinero, licenciado? Ya, ¿cómo le diría? Porque trabaja en eso, sabe. La tasa de interés. Interés líquido. Pero ¿cómo lo expresa? Coloquen En en sus palabras. Un ejemplo. El 10% del capital. Ya, listo, así. Así un ejemplo cualquiera. Y es correcto, ¿no? Les dicen, muy bien, yo te presto, pero me pagas el 3%, el 5%, el 8%, depende de cuánto cobres. ¿No ve? Ahí estamos identificando otro elemento. Otro elemento dentro del préstamo que se llama
tasa de interés. Y vamos a simbolizar con una I minúscula. La tasa de interés. ¿Qué es la tasa de interés? En el ejemplo ustedes lo han dicho, es el tanto por ciento al cual está sujeto el préstamo. 3%, 5%, 7%, lo que deseen. O sea, a ese elemento que está expresado en porcentaje se le llama tasa de interés. Y se simboliza con una I minúscula. Ahí hemos identificado 3 elementos que se manejan. Y bueno, ustedes están identificando porque es una situación normal, cotidiana que se hace y que están viendo que bien sabido, solo que le están dando nombres ya técnicos, lo que se maneja en matemática financiera. Muy bien, si me dice 3% o 5%, no hay problema. Pasado el tiempo, los 5 meses, por decirles, o los 6 meses, tal como en el ejemplo que hemos hecho, pasado el tiempo, en este caso 4 meses, hemos calculado cuánto es cada mes y al final tenemos algo adicional que hay que dar. A este adicional, esta cantidad adicional que se debe dar, ¿qué hemos dicho que se llama? Eso se llama interés. Ese es el interés. El interés es la cantidad adicional que debo pagar. En nuestro caso era 1,000 y lo adicional era 400. Muy bien, han pasado los 4 meses, le pago los 400. ¿Y cuánto devolvería? Me han dicho. Si me he prestado 1,000 y lo adicional era 400. 1,400. Correcto, ya. Al llegar a los 6 meses, devuelvo los 1,400. A ese otro elemento se le conoce como capital final. Y vamos a simbolizar como C sub n. Su nombre indica capital final, es lo que al final se le devuelve. O sea, terminado el periodo del tiempo, es el dinero total que hay que devolver. ¿Y si le devuelvo los 1,400? Ahí termina todo. Porque al devolverle el préstamo más lo adicional, ya termina la relación comercial. Termina la transacción. O sea, ya quedamos como amiguitos. Y por tanto, estos son los 5 elementos que se maneja en interés simple. No se maneja más. No hay más elementos. Por eso el ejemplo que hemos hecho. Y si se han ido dando cuenta, ustedes me los han ido mencionando. Los 5 elementos. No hay más elementos en interés. Son 5. ¿Cuáles son estos elementos? El capital inicial, que es el dinero con el cual se está comenzando la transacción comercial. Tiempo, que es el periodo bajo el cual está sujeta la transacción. En este caso es préstamo. La tasa de interés es el tanto por ciento al cual está sujeto el préstamo. El interés es la cantidad adicional que se debe devolver, pero cantidad adicional que se debe dar por hacer uso de dinero ajeno en beneficio propio, lo que hemos ido definiendo desde ayer. Y el capital final, que es el dinero total que se debe devolver una vez terminado el tiempo del préstamo. No hay más. No hay más. Ahora, siempre también lo que me ayuda es ver cómo se miden las cosas. El capital inicial se mide en pesos, en unidades monetarias.
El interés también se mide en unidades monetarias. El capital final también se mide en unidades monetarias. Pues esos tres elementos se miden en unidades monetarias. Bolivianos, dólares, rublos, yens, soles, nuevo sol, peso argentino, peso chileno, cualquier unidad monetaria. El tiempo, bueno, en cualquier unidad de medida de tiempo. Días, meses, horas, años, lustros, semestres, semanas, cualquier medida de unidad de tiempo. Y la tasa de interés, que es la más fácil porque es la que se mide en tanto por ciento. La tasa de interés se mide en tanto por ciento. De esa manera también uno puede ir identificando de qué se trata. Sobre todo en la vida práctica, esto de la unidad de medida me ayuda en estos dos, en la tasa de interés y en el interés. Porque en la vida práctica, en la vida cotidiana, ambos se manejan con el mismo nombre. Interés. Interés. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si voy y me dicen, ya, te voy a prestar dinero, ¿al cuánto? Ya, al 3% de interés. A 3% de interés. O puede haber otra persona que me diga, ya, muy bien, yo te presto los 2.000 bolivianos, pero me vas a pagar bolivianos 50 de interés. En la vida práctica, ambos se maneja con el mismo nombre, interés, interés. Entonces yo tengo que ayudarme en la unidad de medida para saber a cuál de estos elementos se refiere. A tasa de interés esté en tanto por ciento, por tanto, este dato que me están dando se están refiriendo a la tasa de interés, que simbolizamos con la I minúscula. En cambio, este otro que también se menciona como interés, pero me están dando en moneda, en bolivianos, en unidad monetaria, en este caso se están refiriendo al interés, a la I mayúscula. Entonces, mediante la unidad de medida, yo puedo darme cuenta a cuál elemento se están refiriendo. Y en un problema, de esa manera me tengo que dar cuenta. Al capital inicial, ya saben, es el dinero con el cual está empezando. El tiempo también es fácil identificar, es días, meses, años, cualquier unidad de medida de tiempo. Y el capital final es el monto total que uno tiene que devolver. Esos son los elementos. ¿Alguna pregunta? Consulta, duda, comentario, aclaración, punto de vista, criterio crítico, opinión, observación. No hay más elementos. Son esos 5. Con estos 5 elementos, identificarlos, puedo conocerlos todos, como puedo conocer solo algunos. Pero siempre hay que identificar qué conozco, qué debo calcular para poder resolver ejercicios de interés simple. ¿Preguntas? Ya, pasaremos a lo siguiente. Por si acaso, esto ustedes me los han ido dando. En el ejemplo que les colocaba, me han ido identificando. Solo que le hemos puesto nombres técnicos ya. Fórmulas. Fórmulas. Por si acaso ya saben ustedes las fórmulas. También me las han ido dando. Que no vayan a pensar que no saben. Ya me han ido dando las fórmulas, así que ya sé que saben. A ver.
para que se den cuenta de lo que me han ido dando. En este ejemplo, cuando les decía, me he prestado 1000, me presto 1000 al 10%, y les preguntaba cuánto debo dar este primer periodo de adicional, y me han dicho 100, ¿no ve? Me han calculado. Pregunta. Así con números, no quiero palabras, sino números. ¿Qué operación han hecho para obtener el 100 con los números que teníamos? Esto teníamos inicialmente, me han dicho 100. Para obtener este 100, ¿qué operación han hecho? 1000 por 10 dividido entre 100. Multiplicar por 10. Regla de 3, Correcto, licenciado. correcto. La regla de 3 me ha llevado a una multiplicación, ¿no ve? O sea, lo que han hecho es agarrar los 1000 y multiplicar por el 10%. O 10 dividido entre 100, no hay problema, pero 10%. ¿Correcto? ¿Eso han hecho? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ya, muy bien. Ahora que sabemos algo ya un poquito más técnico, ahora que ya conocemos los elementos, capital inicial C, tiempo T, tasa de interés I minúscula, interés I mayúscula y capital final C sub N, ahora que ya conozco estos 5 elementos nada más, a ver, le iremos poniendo esto. Estos 100 de los 5 elementos, ¿qué vendrá a ser? El interés. El interés. Interés, Correcto, licenciado. correcto, el interés, pero le voy a poner el interés de un periodo nomás, es por si acaso, de un hito nada más. Estos 1000 vendrá a ser el capital inicial. Sí. Y esto es 10%, ¿qué viene a ser? Tasa de interés. Tasa de interés. Tasa de interés. Listo, ya está. Pero ya les digo, este es el interés solo de un periodo, de un hito. De un hito. Ya. Ahora, otra preguntita más. Si tuviese la siguiente operación, 4 más 4 más 4 más 4 más 4, ¿qué sería lo más fácil para resolver? Multiplicar por la cantidad. Ya, en este caso, ¿cómo sería? 4. 4 por, 4 Por 15. Por 15, licenciado. ya, muy bien. Ya ve, que saben. Cuento nada más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces, lo más fácil para obtener es agarrar el 4 y multiplicarlo por 15. ¿Por qué? Porque la multiplicación es la suma de la misma cantidad las veces que se indique. Ahora, en interés simple, ¿qué estamos viendo? Que este interés de cada periodo se repite. Miren, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Si tuviese varios, se va a seguir repitiendo. O sea que es como si sumara la misma cantidad varias veces. Ahora, la cantidad de veces que debo sumar en interés simple, ¿quién me lo indica? ¿Cuál de los 5 elementos? El tiempo. El tiempo, licenciado. El tiempo, muy bien. Entonces, si mi interés es de un periodo, si yo quisiera el total de todo, entonces lo único que tendría que hacer que es multiplicar, ¿por qué? Por el Ya tiempo. Por el tiempo. por el tiempo, ¿no ve? Así es el total. Y listo. Fíjense, esta fórmula ustedes ya la han aplicado. Y esta es la fórmula del interés simple. Esa es la fórmula del interés simple. Una de las fórmulas del interés simple. Y ya la han manejado, porque ya sabíamos. Ya está, ya tengo la primera fórmula del interés simple. La otra fórmula también ya la conocen, porque en interés simple solo hay 2 fórmulas, no hay más.
Dos fórmulas fundamentales. A ver, nuevamente. Y con números, lo que han hecho. Cuando yo les decía, me he prestado 1000, hemos calculado 400. ¿Cuánto se debe devolver? Les preguntaba. Y me han indicado 1400, ¿no ves? Hecho 1400, ¿cómo han obtenido? ¿Qué operación han hecho? 1000 más 400. Ya, 1000 más 400. Muy bien. Ahora, ya conocemos los elementos. Capital inicial, tiempo, tasa de interés. Interés y capital final. Ya tengo los 5 elementos. De los 5 elementos hechos 1400, ¿qué viene a ser? Capital final. Capital final. Estos 1000 Capital inicial. y los 400. Interés. Capital adicional. Es el dinero adicional, el interés, ¿no ve? Listo. Y esta es la segunda fórmula, que también ya la sabían. Y estas son las dos fórmulas fundamentales con las cuales se resuelve todo problema de interés simple. Todo problema. Solo esas dos. No hay más. Con estas dos fórmulas yo puedo resolver todo lo que viene a ser interés simple. Todo problema de interés simple. Todo problema. Y ya la han utilizado ustedes. Ya han utilizado en este ejemplo numérico que les daba. Ustedes me han ido contestando porque han ido utilizando todo. Y esa es mi metodología de enseñar matemáticas. Y ese es el consejo que yo doy cuando uno aprende a resolver ejercicios para utilizar matemáticas. Aprenderse solo las fórmulas fundamentales. No aprenderse fórmula para todo. Porque con las fórmulas fundamentales, que en este caso son 2, uno puede resolver todo. Lo único que hay que hacer es aplicar matemáticas. Y aquí hay otra forma de aprender la matemática, y es, ya les digo, aplicar fórmula para todo. Por ejemplo, en el documento que se les ha pasado, que se ha publicado sobre interés simple, las fórmulas expuestas son, si hacen un resumen de todas las fórmulas que aparecen, son esas. 1, 2, 3, 4, 5 fórmulas. De los ejercicios que da, de los ejercicios que se plantea ahí. Nada más. Y además, en el documento, añade estas otras, que están relacionadas a esto, al interés. ¿Por qué? Porque dice entre 100 si son años, entre 2200 si son meses, entre 36.000 son días, entre 200 si son semestres, entre 400 si son trimestres, entre 600 si son bimestres. De esta solita. O sea que una la vuelve 6. Y si a las 5 yo quiero volverlas para semestres, trimestres, bimestres y demás, tendría 30 fórmulas. Es otra forma de aprender matemáticas, fórmula para... Entonces ya les decía, una de las formas que una mayoría siempre ha utilizado y viene utilizando es enseñar la matemática con fórmula para todo. Como en este caso en el documento que les he publicado, para los ejercicios que se tiene ahí, utiliza fórmula para cada uno de ellos y nos dan 6 más adicionales de una de ellas. Que desde mi punto de vista no es conveniente. ¿Por qué? Porque es ahí donde la matemática se hace tediosa.
Tanta fórmula tengo que aprender, eso será mucho lío, mucho problema. No habrá cosas más fáciles. Es ahí donde ya empezamos un poco a tenerle miedo a la matemática. En cambio, nosotros solo tenemos dos fórmulas, que el capital final es igual al capital inicial más interés, que ya lo han utilizado, y que el interés es el capital inicial por la tasa de interés por el tiempo. Esas son las dos fórmulas. Y con estas dos nosotros vamos a resolver. Aquí está una de ellas, que también la expresa en el documento, capital final, capital inicial más interés, y la otra es esa. En vez de 5, nosotros vamos a usar 2. Ahora vamos. En la mayoría de los documentos de interés simple aparece una tercera fórmula, pero que no es fundamental. No es fundamental. Estas dos son las fundamentales. Con estas dos se resuelve todo. Esa tercera fórmula proviene de estas dos. ¿A qué me refiero? Estas son las dos fórmulas que tenemos. A ver, partimos que el capital final es igual al capital inicial más el interés. Pero aquí tengo el interés. Interés es igual a capital inicial por tasa de interés por tiempo. Y eso lo voy a emplazar ahí. O sea, en vez de interés voy a colocar esto. O sea, en vez de interés voy a colocar esto. ¿Qué tendría? Capital inicial por tasa de interés por tiempo. Ahora, ¿qué veo aquí? Que en ambos términos hay un C y C. Igualito. Lo mismo. Y cuando ahí tengo lo mismo y quiero sacarlo, ¿qué es lo que se aplica? ¿Qué es lo que haría? Lo simplificamos. No. Cuando están en dos términos y quisiera sacarlo apartito, esos dos, ¿qué se llama en álgebra esto? Lo que Factorizar. factorizar. Factorización. Correcto. Y el método que se aplica al ser igualitos se llama factor común, ¿no? Bueno, no se vayan a asustar, por si acaso, es simplemente para explicar la fórmula, nada más. En aritmética se conoce como propiedad asociativa, a la inversa, pero son la misma C, lo saco. Si de este término le saco la C, ¿qué me va a quedar? 1. Y si de este otro término le saco la C, ¿qué me queda? Y por T. Correcto. Y esa es la tercera fórmula que utilizan. Que si se dan cuenta, proviene de estas dos. Por eso no es fundamental. No la llamo yo fundamental. Sino que proviene de estas dos. Esta es la primera y aquí está la segunda. Entonces, de las dos, uniéndolas, tengo esta tercera. Bueno, y vamos a utilizar también esta tercera. ¿Por qué? Porque facilita algunas resoluciones de ejercicios. Entonces, vamos a utilizar esa tercera más. Pero ya saben, no es fundamental. Con estas dos yo puedo resolver todo. Puedo resolver todo. Se tiene que resolver todo. Ya, pero vamos a utilizar esta tercera más. Y lo que vamos a hacer es eso. Solo trabajar con estas tres fórmulas. Y van a ver que se puede resolver. No es difícil. Así la matemática es más tranquila. Más tranquila en el sentido de que sé que con solo dos fórmulas puedo resolver. Con 5 elementos y 2 fórmulas puedo resolver todo. De interés simple, de interés simple.
Bueno, ya 3. Porque si, a ver, si quiero aprender matemáticas mediante fórmula para todo. Aquí, ¿cuántos elementos tengo? 3. Capital final, capital inicial e interés. Aquí tengo 1, 2, 3, 4 elementos. Aquí tengo 1, 2, 3, 4 elementos. En total, 8, 11. Que si multiplico por los periodos que se maneja en el textito nomás, semestres, trimestres, bimestres, son 6. Tendría 66 fórmulas. O sea, los que les gusta aprender con fórmula para todo, tendrían que aprenderse 66 fórmulas. Lo cual hace odiosa la matemática. 66 fórmulas, ¿no? Tanto lío. Ni que no tuviésemos vida, ni que solo nos dedicáramos a matemáticas. Entonces, nosotros solo vamos a manejar 3 fórmulas y 5 elementos. No es conveniente, eso como consejo, no es conveniente aprenderse fórmula para todo porque hasta eso me limita en mi vida profesional. ¿En qué sentido? En que en la vida profesional cuando tengo un problema, ¿y cuál es la fórmula? ¿Con qué soluciono? A ver, ¿cuál es la fórmula? Uno está buscando algo que le dé la solución. Porque aprendió que para un problema tiene que haber su fórmula. No, no es así. Lo que en la vida práctica se hace, a ver cuál es el problema y en base a lo que conoce, debes resolverlo. En base a lo fundamental o los conocimientos generales que se tiene, se debe resolver. Y eso es lo que vamos a hacer. Con 5 elementos y 3 fórmulas van a ver que vamos a resolver todo. No va a haber necesidad de aprenderse fórmula para todo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Consulta, duda, comentario, aclaración, punto de vista, criterio crítico, opinión o observación. Nada. Ahora, una de las cosas que no tienen que olvidárseles a partir de ahora y en todo lo que implique finanzas, si gustan, financiero, y va relacionado, va ligado también a todo lo que maneja porcentaje, por si acaso, es esta frase. Deben recordar que el tiempo se debe expresar en las mismas unidades que la tasa de interés. El tiempo debe expresarse en las mismas unidades que la tasa de interés. ¿A qué nos referimos con esto? Si me dan una tasa de interés, ¿a cuánto te vas a prestar? Al 3% mensual. Siempre el porcentaje debe tener en qué periodo se va a aplicar. 3% mensual ya. ¿Y por cuánto tiempo quieres? Quiero por un año. $3 mensual, quiero por un año. Me fijo. Pues. A ver, 3% aquí, la tasa de interés está en meses. Aquí el tiempo está en años. Esto es tasa de interés, que está en porcentaje, y ese es el tiempo que está en años. ¿Son iguales? No, no son iguales. Debo igualar.
porque tengo que hacer cumplir esto. Tiempo y tasa de interés tienen que estar en las mismas unidades. Eso sí, no, eso ya les digo, siempre tienen que se les grabe a partir de ahora en su disco duro que tienen cada uno en la parte superior de su cuerpo. Esto ya tiene que estar grabado. Tiempo y tasa de interés tienen que estar con las mismas unidades. ¿Y qué es lo más conveniente? Lo más fácil, les aconsejo convertir el tiempo. Pues el tiempo que está en años lo debo convertir a meses. ¿Un año cuántos meses son? 12. 12 meses. Entonces, el año no lo expreso en año, sino lo expreso en meses. Y utilizar este dato, 12 meses. Así mes. Debo igualar. Eso siempre se tiene que hacer, siempre. Esto que no se les olvide, Por eso esto desde a partir de ahora, en todo lo que vayamos a ver en la materia y en todo lo que manejen porcentaje, siempre tiempo y tasa de interés tienen que estar en lo mismo, siempre. Es algo que se olvidan en el examen de grado de la clase de contaduría, he visto que se olvidan y cometen errores porque no les va a dar el resultado correcto. No da el resultado correcto. Para convertir el tiempo, se pueden utilizar las siguientes equivalencias. Un año es igual a 2 semestres. Un año es igual a 3 cuatrimestres. Un año son 4 trimestres. Un año son 6 bimestres. Un año es igual a 12 meses. Un año es 365 días. Cuando se maneja en días, se tiene 2 tipos de año, por si acaso. A este año que tiene 365 días, se le llama año calendario. Es el que usamos. Pero los banqueros, en sus épocas, cuando no había calculadora, no había computadora, nada, todo tenían que hacer manualmente, tropezaron con un problema. Y ese problema era de que algunos meses tenían 28 días, otros tenían 30, algunos otros tenían 31 días. Y como hacían manualmente sus cálculos, la dificultad que encontraban era, esta persona está depositando en agosto, agosto tiene 31 días, esta persona está depositando en noviembre, pero noviembre tiene 30 días, ¿qué hacemos? Mucho lío es decir, porque no depositan todos en el mismo mes, en diferentes meses, y cada mes tiene diferente cantidad de días. ¿Qué hacemos? Muy bien, nos facilitaremos el cálculo. Ya, ¿de qué manera? Ya, cada mes va a tener 30 días, listo. Así 30 por 12 hace 360. Y crearon lo que se denomina el año de 360 días. Todo por esa facilidad de sus cálculos manuales que hacían, porque no había calculadoras en esas épocas. Y a este año se le llama año comercial. Bueno, ahora que tenemos hasta computadoras, sistemas computacionales, seguimos manejando eso. No han podido cambiar. Pero los banqueros crearon esto del año comercial para facilitar sus cálculos. A cada mes le colocaron 30 días, listo. Así 30 por 12 hace los 360. Entonces, estas equivalencias se van a usar para convertir el tiempo. Esto tomando como parámetro año. Pero, también hay equivalencias que están expresadas en meses. Por ejemplo, 6 meses es un semestre.
Cuando es meses, siempre el prefijo es el que me ayuda a identificar. 6 meses es un semestre. 4 meses es un cuatrimestre. 3 meses es un trimestre. 2 meses es un bimestre. Y eso serían meses. Si utilizo años, estas son las equivalencias que me permiten convertir. Si utilizo meses, estas son las equivalencias que me permiten convertir el tiempo, que es lo más aconsejable. Y el otro parámetro, la otra equivalencia que tenemos es el mes comercial. Un mes comercial tiene 30 días. El mes comercial, que viene del año comercial, por supuesto. Esas son las equivalencias que vamos a usar, tienen que usar para convertir el tiempo. ¿Y por qué vamos a convertir el tiempo? No siempre, ¿no? No siempre, pero ¿por qué? Para que el tiempo y la tasa de interés estén en las mismas unidades. Porque esto sí se tiene que cumplir en los ejercicios, sí o sí. En todos los ejercicios tiene que cumplirse eso. Debe cumplirse. Deben hacer cumplir. Preguntas, consultas, dudas, comentarios, aclaraciones, puntos de vista, criterios, críticas, opiniones o observaciones. Licenciado, quizás algunos ejemplitos para complementar. No, vamos a hacer hartos ejemplos. No se preocupen. Estamos en la parte, sí, estamos en la parte teórica y vamos a hacer ejemplos. No se preocupen. Vamos a hacer ejemplos. Ya. A ver. A ver, veremos con un ejemplo. Inicialmente voy a resolver los ejemplos que están en el documento. ¿Para qué? Para que vean que el método que se les va a explicar nos va a dar los mismos resultados. En el texto ya les he indicado que se aplican fórmula para todo, que no, desde mi punto de vista no es conveniente. Porque se imagina aprenderse 66 fórmulas para este tema. Luego vamos a ver descuento, que también será otros 66. Ya son 132 fórmulas. Y los otros temas que vayamos a ver, necesitarían un cuaderno para formularios. En cambio, nosotros vamos a usar 3 fórmulas aquí, 3 en el otro, 2 en el otro. No llegaremos ni a 10 fórmulas en todo el semestre. Entonces, por eso inicialmente vamos a resolver los ejercicios del documento, pero bajo nuestro método. O sea, lo que les voy a explicar, que ya saben. Solo les voy a hacer recuerdo nada más, porque es matemática aplicada. A ver, si este primer ejemplo que aparece en el documento. ¿Cuál es el capital final de 125.000 euros que generan unos intereses de 105.000 euros después de 3 años? Un momentito, para apoyo voy a recuperar algo. Ya. Aunque me hubiese gustado de otra manera. Espérenme un momentito. Este es mejor. Es un resumen que tengo de ficha memoria.
Ya. Como todo problema de matemáticas y todo lo que maneja fórmulas, lo primero, cuando se presenta problema, es identificar qué conozco. En nuestro caso, en interés simple tenemos 5 elementos. Esta es mi ficha de memoria, por si acaso, que para empezar a resolver ejercicios siempre tengan a mano, así no van a ir leyendo todo el documento, toda la teoría. Tenemos 5 elementos, que es capital inicial, interés, capital final, tasa de interés, tiempo. Tenemos 2 fórmulas fundamentales y una tercera que proviene de los dos. Y esto que no nos debemos olvidar, que el tiempo debe expresarse en las mismas unidades que la tasa de interés. Entonces, en el problema que se tenga, debemos identificar de los elementos que se manejan en ese tema, en este caso en interés simple, qué elementos conocemos de los, en este caso 5 que hay, no hay más, y qué nos piden calcular. Eso es lo que hay que identificar. ¿Qué se conoce y qué se nos pide calcular? A ver, ¿cuál es el capital final? Ahí ya me está diciendo, capital final 125. Ah, no, la pregunta es, ¿cuál es el capital final? Ah, debo calcular el capital final, que se simboliza con C sub n. De 125,000 euros. Ah, este es el dinero que se está prestando, que se está iniciando. Por tanto, ese, de acuerdo a nuestra nomenclatura, ese es el capital inicial que se simboliza con C. Entonces, la C había sido 125,000 euros, que genera unos intereses de 105,000 euros. Ah, es moneda y me dice interés. Por tanto, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a la I mayúscula, interés, porque esto es en moneda. Ah, el interés es 105,000. Después de 3 años. Ah, el tiempo es 3 años. Listo. Eso es lo que conozco. Eso es lo que debo calcular. Bueno, luego de esta fase de identificar qué conozco y qué debo calcular, hay que adecuar los datos. En este caso no es necesario porque estamos en moneda. En el otro ejercicio les voy a indicar a qué se refiere. Bueno, no hay necesidad. Ahora lo que continúa es elegir qué herramienta voy a utilizar para resolver. Y de las herramientas tenemos estas 3. Bueno, las 2 primeras y la tercera. ¿Cómo se elige qué herramienta utilizar? En estos instantes puedo elegir de acuerdo a lo que debo calcular. Por ejemplo, me piden calcular capital final, C sub n. Y me fijo, hay 2 fórmulas con C sub n, Cn y Cn. Allá. De las 3, esta es desechada. Ya solo me quedan 2. Más fácil de elegir. Ahora, ¿cuál de las 2? Me fijo que para esta última necesito tasa de interés. Y no tengo la tasa de interés. Ah, desechada, porque no tengo. Entonces, de las 3 que me queda, una sola. Ese es por descarte, elección por descarte. Descartando qué me sirve y qué no me sirve. Ya cuando uno sabe las 3, ya uno, ese rato abajo de un cobre, ese ratito nomás ya elige, esta voy a usar. Entonces, vamos a utilizar la primera, Cn, capital final es igual a capital inicial más interés. Entonces digo, voy a utilizar esa, veré si llego al resultado con eso. Reemplazo, capital inicial 125,000, interés 105,000. Por tanto, el capital final, la suma de los dos, me da 230,000. Listo. Ya he encontrado lo que me han pedido. Ya he encontrado lo que me han pedido. Capital final, capital final. Entonces ya he resuelto.
Ya está resuelto. Fíjense que en este caso, no, este dato que se me daban de 3 años era un dato más que no era necesario para resolver el problema, porque ya encontré. Ahora, el cuidado que van a tener en mi materia, para mi persona, en mi materia, es que yo no, para mí el ejercicio no está terminado. Así. Tengo un resultado. Pero yo exijo siempre que se dé una respuesta. Porque la matemática no es un fin, es un medio. La matemática es un medio que me permite dar respuestas. Dejar así, si alguien no sabe qué es CN, ¿qué será CN? No va a entender. No sé si se acuerdan ustedes en álgebra, por ejemplo, les hacían resolver, ya uno resolvía todo y encontraban que X es igual a 50. Algunos le colocaban adornitos al resultado, figuritas para que sea más llamativo, sombrita, X50, listo, ya está. Pero alguien me podría decir, ¿qué significa ese X50? Alguien me podría indicar que no leer, ¿no? Porque la lectura es X igual 50. Pero ¿qué información les está dando eso? Que la variable X es 50. ¿Qué les está indicando eso? No me dicen nada. Y por eso, como les sé colocar adornitos todo, pero no sé qué es el X50. Por eso no se entiende por qué se ha hecho tanto rollo aquí, tanto lío para hallar X50. No le encuentro razón el por qué habré hecho eso. Pero si yo colocara por decir eso, todo esto que he resuelto había sido para hallar la edad de Juan, porque me dice la edad de Juan es 50 años. O tal vez era de otro tipo de ejercicio. Licenciado, ¿Sí? perdón que lo interrumpa, licenciado. Le comento que ya nos está esperando la licenciada de nuestra siguiente clase y se va a Ya. llenar